Esa noche tomé el último tren sin pensarlo demasiado. Había trabajado hasta tarde, y lo único que quería era llegar a casa, ducharme y caer rendido en la cama. El vagón estaba casi vacío. Solo había una mujer dormida cerca de la puerta, y un hombre mayor mirando fijamente por la ventana oscura. Me senté junto a la ventana, apoyé la mochila en mis piernas y miré mi teléfono. La batería estaba casi agotada, como siempre que volvía tarde. Las luces del tren parpadeaban de vez en cuando, y el reflejo de mi cara se mezclaba con la oscuridad del túnel. Había algo extraño en mi propio rostro, como si no fuera del todo mío. Intenté no pensarlo. Abrí una aplicación de música y puse una lista cualquiera para no escuchar el silencio del vagón. Pasaron varias estaciones. Los nombres iban desfilando en la pantalla del tren, nombres conocidos, repetidos, familiares. En algún momento, sin darme cuenta, me quedé medio dormido, ese estado raro en el que escuchas todo, pero el cuerpo ya no te obedece. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que, de pronto, la música se detuvo. Abrí los ojos. El vagón estaba vacío. La mujer dormida ya no estaba. El hombre mayor tampoco. Las puertas seguían cerradas, pero el tren estaba detenido. No se escuchaba el típico anuncio de estación, ni la voz mecánica diciendo el nombre del lugar. Miré por la ventana. Había un andén pero no lo reconocí. La estación estaba débilmente iluminada por luces amarillas que parecían viejas, como bombillas a punto de quemarse. No había carteles de publicidad, ni gente, ni sonido de otros trenes, solo silencio. Arriba de la puerta, donde normalmente aparece el nombre de la estación, vi unas letras que tardé en leer. Parpadeé un par de veces. Kisaragi. No conocía ninguna estación con ese nombre en mi línea. Ni siquiera en la ciudad. Pensé que tal vez me había equivocado de tren, o que habían cambiado el nombre recientemente. Pero algo en mi estómago se tensó, como una cuerda. Las puertas se abrieron con un sonido suave. El aire que entró estaba frío, seco, como si llevara mucho tiempo sin moverse. No hubo anuncio. Nadie subió. Nadie bajó. El interior del tren y el andén parecían dos mundos distintos, unidos solo por un marco de luz. Me quedé sentado unos segundos, esperando que alguien apareciera, que una voz dijera algo, lo que fuera. Pero no pasó nada. Miré mi teléfono. No había señal. Ni una barra. Eso era raro. Incluso en túneles, siempre quedaba algo de cobertura. El icono de batería parpadeó. Me quedaba un 3%. Pensé en quedarme dentro del tren hasta que arrancara de nuevo. Pero una sensación de inquietud empezó a subir por mi columna. Algo en mí susurró que el tren no iba a moverse. Que, si me quedaba, me iba a quedar ahí mucho tiempo. Me levanté despacio. Tomé la mochila, respiré hondo y salí al andén. El suelo era de un gris apagado, con líneas amarillas casi borradas. El aire olía a polvo y óxido. Di un paso, luego otro. Las puertas se cerraron detrás de mí, sin aviso. Me giré de inmediato. El interior del vagón estaba completamente oscuro. Ni una sola luz encendida. Ni siquiera las de emergencia. Un segundo después, el tren empezó a moverse. Avanzó sin ruido, como si se deslizara sobre algo que no eran rieles. Lo seguí con la mirada. No había gente en su interior. Solo vi mi propio reflejo un instante, en la ventana más cercana, pero mi reflejo no estaba mirando hacia mí. Estaba mirando hacia el fondo del vagón, hacia algo que yo no podía ver. El tren desapareció en la oscuridad del túnel, y quedé solo en el andén. Tragué saliva. Sentí que el silencio pesaba, que tenía un cuerpo propio. Miré alrededor. No había relojes, ni escaleras, ni máquinas expendedoras. Solo un banco de metal oxidado, una papelera vacía y, al final del andén, algo que no debería estar ahí. Era una vela. Una vela pequeña, blanca, clavada en el suelo junto a la pared. La llama se movía con un viento que yo no sentía. Oscilaba, se inclinaba, se enderezaba, como si saludara. Era la única luz cálida en toda la estación. Todo lo demás era una mezcla enferma de amarillo y gris. Me acerqué despacio. Cada paso que daba sonaba demasiado fuerte. No había letreros de salida. No había escaleras al exterior. Solo ese andén, la oscuridad y la vela. Me detuve a 1 metro de la llama. El calor era débil, casi inexistente. Miré hacia la otra orilla de la vía. Había otro andén, igual de vacío,
igual de muerto. No vi paneles con el nombre Kisaragi, ni mapas, ni indicaciones. Era como un escenario construido a medias, como si alguien hubiera empezado a diseñar una estación y luego se hubiera cansado. Saqué el teléfono otra vez, como un reflejo. Sin señal. Abrí la aplicación de mapas, aunque sabía que no iba a funcionar. El punto azul no se movía. Solo giraba lentamente, como si estuviera buscando un círculo sin fin. La batería bajó al 2%. Suspiré. Me di cuenta de que tenía la boca seca. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un golpe. Como si alguien hubiera pateado una piedra en la distancia. Resonó débilmente, perdido en el aire. Le siguió un segundo golpe, un poco más cerca. Luego otro. No eran pasos regulares. No eran pisadas humanas. Era como si algo caminara sin peso, pero arrastrara algo detrás. Un metal, tal vez. Una cadena. Me alejé instintivamente de la vela. La pequeña llama pareció crecer un poco, como si reaccionara a mi movimiento. El ruido se apagó de repente. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado, lleno de algo invisible. Tragué saliva otra vez. No quería gritar. No quería ser escuchado por lo que fuera que estaba ahí. Recordé que, a veces, en Internet, la gente contaba historias sobre estaciones que no existen. Estaciones que aparecen en líneas conocidas, pero que no salen en ningún mapa. Estaciones donde la gente baja y no vuelve. No quería pensar en eso. Pero era demasiado tarde. Miré la vela otra vez. La llama se inclinó hacia la vía, como señalando algo. Me asomé al borde de andén. Las vías parecían normales, pero había algo raro. Las piedras entre los durmientes eran demasiado oscuras. No era solo suciedad, era como si hubieran absorbido algo durante años. Pasos, esperas, palabras no dichas. O quizá algo peor. Pensé en caminar por las vías, seguirlas hasta encontrar otra estación. Pero no sabía en qué dirección ir. A la derecha, el túnel se perdía en una curva negra. A la izquierda, solo había oscuridad recta, interminable. La llama de la vela volvió a moverse, esta vez hacia la derecha. Como si quisiera mostrarme el camino. No me gustó esa idea. No confiaba en una vela clavada en el suelo de una estación sin nombre. Pero tampoco podía quedarme ahí para siempre. Respiré hondo. Me quité la mochila y la ajusté mejor. Bajé al lecho de la vía con cuidado. El sonido de mis zapatos sobre la grava resonó demasiado fuerte en el silencio. La vela titiló, como excitada. Sentí su luz en mi nuca mientras daba los primeros pasos hacia el túnel. No miré atrás. No quería ver si alguien más estaba junto a esa pequeña llama. Avancé despacio, contando mis pasos. 1, 2, cada 10 pasos. 4. Me obligaba a no girar la cabeza. El cuerpo me pedía mirar, comprobar que seguía solo. El túnel no era completamente oscuro. Había pequeñas luces en el techo, muy separadas entre sí, como estrellas moribundas. Mi sombra aparecía y desaparecía a intervalos, estirándose de forma antinatural sobre las paredes. A veces parecía que no era solo mi sombra, que había otra, pegada a la mía, un poco más alta, un poco más delgada. Me dije que era mi imaginación. Que estaba cansado, que el día había sido demasiado largo. Seguí caminando. No sé cuánto tiempo pasó. En un túnel así, la noción del tiempo se deshace. Solo tenía mis pasos y mi respiración. Inhalar, exhalar, entonces, escuché algo. No un golpe esta vez. Una voz. Al principio pensé que era el eco de mis propios pasos, mezclado con el susurro del aire. Pero la voz se repitió. Oye. Era un susurro. Venía de atrás. Me detuve en seco. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. No me giré. No quería darle forma a lo que fuera que estuviera ahí. La voz se acercó, como si se hubiera divertido con mi reacción. Oye, ¿a dónde vas? La voz era ni masculina ni femenina. Era plana, como si la hubiera generado una máquina que todavía no entiende del todo cómo suenan las personas. Tragué saliva. Intenté hablar, pero la garganta no me respondía. Di un paso más hacia adelante. La grava crujió bajo mi pie. La voz suspiró, muy cerca de mi oreja. No sigas. Sentí un aire frío rozándome la piel. El túnel entero pareció contener la respiración. Quise correr, pero mis piernas se negaron. Solo pude avanzar a un paso torpe,
Casi ridículo. No sigas todavía, no. Las palabras todavía no se quedaron dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Había un momento adecuado para seguir? ¿Quién decidía cuál era ese momento? La voz cayó. El silencio volvió. Me atreví a dar 5 pasos más. Luego 10. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio. La mente hace cosas extrañas cuando está al límite. Pero entonces escuché algo nuevo. Un sonido de tambor. Lejano, irregular. Don. No era un tambor moderno. Sonaba algo viejo, hecho de madera y cuero. El ritmo no era alegre. No era parte de una fiesta. Era torpe, pesado. Como si alguien que no sabía tocar estuviera imitando algún tipo de ceremonia. El sonido venía de adelante, no de atrás. El túnel lo amplificaba, lo distorsionaba. Cada golpe parecía acercarse, aunque el volumen no cambiara. Mis pasos se sincronizaron con el tambor. Don don don. Después de un rato, ya no supe si era el tambor marcando mi paso, o yo marcando el del tambor. Empecé a ver una luz tenue a lo lejos. No era blanca, era anaranjada. Como la luz de una hoguera o de muchas velas juntas. Seguí caminando. La luz crecía muy lentamente. A medida que me acercaba, el tambor se volvió más claro, más denso. Don don don. Había algo más mezclado con el sonido. Un murmullo. Voces susurrando al mismo tiempo, como una multitud rezando en un idioma que no entendía. Me detuve. La luz anaranjada parpadeaba en la distancia, dibujando sombras en el techo del túnel. Podía dar la vuelta. Volver al andén vacío. Pero, en el fondo, sabía que la estación no me iba a dejar ir tan fácil. Respiré hondo una vez más. Seguí adelante. A medida que me acercaba a la luz, noté algo extraño. No había aire caliente, como cabría esperar de una hoguera. El aire seguía siendo frío, casi húmedo. El suelo cambió también. La grava desapareció poco a poco, sustituida por una superficie lisa. Cuando por fin llegué al origen de la luz, me detuve. No era otra estación. No exactamente. Era una especie de ampliación del túnel, una cavidad redonda en la roca. En el centro, había un círculo de velas clavadas en el suelo. Decenas de velas blancas, todas de la misma altura, todas encendidas. La luz que emitían era extrañamente uniforme. No parecían gastarse. Alrededor del círculo, vi algo que me hizo tragar saliva. Había zapatos. Solo zapatos, zapatillas gastadas, zapatos de vestir, sandalias. Parecían haber sido dejados ahí con cuidado, formando una línea alrededor de las velas. No había ropa, ni bolsos, ni cuerpos. Solo el rastro ordenado de gente que en algún momento se detuvo ahí, se quitó el calzado y siguió descalza. El tambor sonaba justo detrás del círculo de velas, pero no vi a nadie tocándolo. El sonido simplemente estaba. Las voces murmurando me rodeaban, pero no podía señalar de dónde venían. Era como si las paredes mismas hablaran. Me quedé ahí, en el borde de aquella escena. No quería entrar en el círculo. La voz que me había hablado antes susurró de nuevo, ahora muy cerca, como dentro de mi cabeza. No entres. Por primera vez, sentí que esa voz no quería hacerme daño. O al menos, no todavía. Solo mira, añadió. Así que miré. Las velas no proyectaban sombras normales, las sombras danzaban en la pared, alargándose y encogiéndose con una lógica propia. Por un momento, creí distinguir figuras humanas en la roca. Gente de pie, alineada, como si esperaran un tren que nunca llega. Algunas sombras se giraban hacia mí. Sentí sus ojos vacíos detenerse en mi cuerpo, en mi respiración. Todos bajaron en Kisaragi, dijo la voz dentro de mi cabeza. Nadie debía bajarse aquí. Quise preguntar, ¿y yo? Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. La chispa de mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué casi sin pensar. En la pantalla, a pesar de no tener señal, apareció una notificación. ¿Sigues ahí? Era un mensaje sin remitente. No tenía número, ni nombre. Solo esa frase. ¿Sigues ahí? La batería marcaba 1%. La voz susurró, casi divertida. No respondas. Sentí un impulso enorme de escribir sí, de decirle algo, a alguien, que estaba vivo, que seguía presente, pero mis dedos no se movieron.
El mensaje desapareció solo, y la pantalla se apagó. Me quedé completamente a oscuras, salvo por las velas del círculo. El tambor se detuvo. Las voces también. Solo se escuchaba mi respiración, y el leve crujido de la cera derritiéndose. Si entras, ya no vuelves, dijo la voz. Si sigues, tampoco. Me mareé. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Entonces, ¿qué hago? Conseguí preguntar en un susurro. Esta vez, la voz tardó en responder, como si estuviera pensando, o disfrutando de mi confusión. Vuelve al andén, dijo al fin. Si todavía existe, es que aún no es tarde. Me giré lentamente. El túnel detrás de mí era solo una boca negra, no había luces a lo lejos. No había nada que indicara el camino de vuelta, pero prefería la oscuridad del túnel a las velas que no se consumían, al círculo de zapatos abandonados. Di un paso atrás, luego otro. Mientras me alejaba, sentí que todas las sombras de la pared me seguían con la mirada. No me moví más rápido. Sabía, intuitivamente, que si corría, algo iba a correr conmigo. El tambor no regresó. Las voces tampoco. Solo el eco de mis propios pasos, extendiéndose en la nada. No supe cuánto tiempo estuve caminando. El túnel se volvió una línea infinita, una repetición de pared y suelo. En algún momento, vi una luz. No anaranjada, sino amarillenta. Era la estación. El andén de antes. Subí otra vez desde la vía. El suelo gris, la línea amarilla casi borrada, el banco metálico, todo estaba igual. Menos una cosa. La vela que me había recibido ya no estaba. En su lugar, solo quedaba una marca de cera reseca en el suelo. Miré alrededor. El tren no había vuelto, pero ahora, en el extremo del andén, vi algo nuevo, un cartel pequeño, metálico, clavado en la pared, como si siempre hubiera estado ahí. Me acerqué para leerlo. Las letras eran negras, simples. Decían: Kisaragi. Debajo, en letras más pequeñas, había una frase que no había visto antes. Solo ida. Sentí que algo se encogía dentro de mi pecho. El silencio de la estación se hizo más pesado, el aire más frío. La voz susurró una última vez, muy lejos, casi apagándose. No corras. Si corres, te caes. Me alejé del cartel sin apartar la vista. Busqué con desesperación unas escaleras, una salida, cualquier cosa. Esta vez, al fondo del andén, vi una puerta que antes no había, una puerta sencilla, de metal, sin ventana. No tenía manija. Solo un viejo botón redondo al lado. Lo presioné. Nada. Lo presioné otra vez, más fuerte. Un sonido débil, como un timbre muy lejano, respondió desde algún lugar detrás de la puerta. Esperé. Mis manos temblaban ligeramente. Después de unos segundos, la puerta se abrió sola, con un quejido largo. Detrás, no había escaleras, ni pasillos, ni torniquetes. Solo un pasillo oscuro, recto, que olía a tierra húmeda. Supe, sin que nadie me lo dijera, que esa era la única salida que me quedaba. Respiré hondo por última vez, tratando de recordar cómo olía el mundo real. El café de las mañanas. El humo de los coches. La lluvia en el asfalto. Di un paso dentro del pasillo. La puerta se cerró detrás de mí, sin ruido. No sé cuánto tiempo caminé después. En algún momento, el olor a tierra se volvió olor a piedra fría. El aire cambió. Escuché un leve sonido de grillos, muy lejos. De pronto, vi una luz blanca al final. No era la luz amarilla de la estación, ni la anaranjada de las velas. Era la luz fría de la ciudad. Salí. Estaba en otra estación, una que sí reconocí. La gente caminaba con prisa. El sonido de los anuncios, de los trenes llegando, de las conversaciones. Todo golpeó mis oídos al mismo tiempo. Miré el nombre de la estación en el cartel. Era la misma de siempre. La que iba camino a mi casa. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué. La batería estaba al 80%, como si nunca se hubiera agotado. Había una sola notificación. Un mensaje sin remitente. Gracias por no entrar. No lo borré. No lo respondí. Solo lo guardé, como un recuerdo de un lugar al que no quiero volver. Pero a veces, cuando tomo el último tren y el vagón va casi vacío, siento que las luces parpadean un poco más de lo normal. Y, durante unos segundos, el sistema del tren se queda en silencio. En esa pausa, entre una estación y otra, siempre escucho algo muy tenue, muy lejos. Un tambor torpe.
Un murmullo de voces. Y, por encima de todo, una voz plana que pregunta, ¿sigues ahí? Yo cierro los ojos, respiro despacio y no contesto, porque sé que, si respondo, las puertas se abrirán de nuevo en la misma estación. Y la vela volverá a encenderse solo para mí.